Bienvenidos colegas al curso Taller de Facilitación Neuromuscular Propioceptiva, un curso con mucha importancia en la base de todo fisioterapeuta, pero aún más en aquellos que trabajan en neurorehabilitación. RENE, Reeducación Neuromotora, y FNP Perú organizan el curso, el cual será impartido por la fisioterapeuta Diana Vázquez y el fisioterapeuta Miguel Serna, ambos formados en cursos avanzados de neurorehabilitación y autorizados a impartir los talleres de FNP. Este video introductorio nos llevará por las bases neurofisiológicas que dan el soporte a este y otros conceptos dentro de fisioterapia, además de conocimiento obligatorio a todos aquellos que trabajan en la rehabilitación del paciente. Facilitación neuromuscular propioceptiva. Se inició allá por el año de 1940 conjuntamente con otros conceptos y métodos por el Dr. Hernán Cabat en conjunto con fisioterapeutas. FNP es un método de rehabilitación que emplea técnicas de facilitación neuromuscular propioceptiva, también conocida por sus siglas en inglés como PNF, por si acaso quisiéramos buscar un poco más de información en la página web. Facilitación, facilitar, hacerlo fácil, guiar el movimiento. Neuromuscular, relacionado con la intervención de las vías neuronales por las cuales viajará la información que llegará hacia los músculos para la realización de un movimiento o gesto motor. Propioceptiva, relacionada con la información que recogen los receptores sensoriales, tanto ínteros como esteroceptivos, con respecto de los movimientos y posición del cuerpo en el espacio. Vamos a ver aquí cómo diferentes elementos receptores van a dar información a nuestro cerebro de cómo se encuentra nuestro cuerpo en el espacio y por lo tanto propiciar gestos motores, equilibrio, movimiento. Pero ¿qué receptores conocemos? Los receptores visuales, que a través de los estímulos luminosos generarán información muy importante, tanto para el movimiento como para el equilibrio, conjuntamente con el sistema vestibular, con las articulaciones en las cuales se van a encontrar receptores justamente para el posicionamiento del cuerpo, usos musculares y receptores a nivel de la piel. Hablemos sobre la filosofía de FNP y probablemente una filosofía que se tiene que seguir en todo el plan de tratamiento dentro de la fisioterapia. Abordaje positivo, lo que el paciente es capaz de hacer tanto a nivel físico y emocional. Para esto previamente nosotros hemos tenido que desarrollar una evaluación exhaustiva en estos componentes físico y emocional para poder nosotros permitirnos realizar un plan de tratamiento que justamente vaya de acuerdo a las capacidades del paciente. El movimiento debe ser específico y dirigido siempre a un objetivo o una tarea. Utiliza partes fuertes, siempre para fortalecer las débiles. La repetición es un componente muy importante ahora que está de moda el aprendizaje motor, por la vasta evidencia científica que existe, y justamente los conceptos y métodos agarran eso como base para poder seguir realizando un mejor entrenamiento en el paciente. La actividad continuada mejora y mantiene la fuerza, resistencia y coordinación. Optimizar la función en su más alto nivel y tener siempre un abordaje integral. Principios neurofisiológicos. A propósito de estos temas, son muy importantes no solamente para FNP, para la fisioterapia, sino son temas muy importantes para el área de la salud. Tenemos acá a un par de neurofisiólogos muy importantes, en las cuales nosotros tenemos como bases todo lo que es el estudio sobre la transmisión sináptica,
justamente Charles Sherrington y John Euclid fueron los que sentaron el término sinapsis. Para que una información pueda viajar por un axón de una neurona, tiene que desencadenarse un potencial de acción. Y este potencial de acción tiene que cumplir ciertas características. Haber recibido una información desde un receptor, pero esta información que ha recibido un receptor, ya sea mecánico, luminoso, auditivo, tiene que ser transducido a una información eléctrica, porque solamente así va a poder viajar en el axón. Las neuronas, conjuntamente con los músculos, son las células, ¿no?, que son excitables, y por lo tanto son células que llevarán información de tipo eléctrica. Entonces, para que se desencadene un potencial de acción en una neurona, tiene que desencadenarse un estímulo. Este estímulo que vemos acá, por ejemplo, tiene que vencer un umbral para que se despolarice la membrana, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos un estímulo que es menos 60, definitivamente no va a llegar al mínimo umbral que necesitamos, que es menos 55, para desencadenar una despolarización y por lo tanto empiece a viajar la información sobre el axón. Acá vemos cómo ha habido intentos fallidos, ¿no?, inicios fallidos. Ha habido estímulos, sí, pero ese estímulo no ha sido capaz de poder llegar al umbral de estimulación de esta neurona. Por ello es muy importante conocer este mecanismo. Una vez que nosotros hemos tenido un estímulo que ha desencadenado una despolarización, estamos hablando que está viajando información sobre el axón a través de un potencial de acción. Hay un mecanismo que va a llamarse despolarización, ¿sí?, en la cual el ingreso de ciertos iones dará origen a un repertorio de actividades. Luego hay una repolarización, luego llega un periodo refractario, y vamos a ver cómo estos periodos son muy importantes para una estimulación dentro de FNP. Periodo refractario. ¿Por qué es importante hablar de esto? En esta etapa de periodo refractario absoluto, como lo ven ustedes acá, se ha dado un estímulo inicial, se ha vencido el umbral de reposo y se ha desencadenado el potencial de acción. Pero en esta etapa yo no podré dar otro estímulo para generar o aumentar, en este caso, la potencia de este estímulo. Tengo que esperar que pase el mecanismo de este estímulo para poder dar otro estímulo más y generar una nueva información motora, ¿no? Por ejemplo, como cuando hablamos sobre las contracciones de repetición. En el periodo refractario relativo, ahí sí hablamos de que podríamos realizar otro estímulo en la cual se pueda desencadenar un nuevo potencial de acción. Además, porque también tenemos que saber que la propagación de un estímulo es unidireccional, ¿sí? En un axón que pueda ser sensitivo o motor, la información del estímulo viaja en milésimos de segundo, pero esta información, al viajar en milésimas de segundos, también dentro de cada componente del axón, que vamos a conocerlo muy bien, por ejemplo, qué es lo que recubre, los espacios que hay entre los axones, como el nódulo de Ranvier, la vaina de mielina, muy importantes para poder tener un desarrollo correcto del viaje de la información. Vemos aquí como en una porción de un axón, estas son figuras del mismo axón, ¿sí?
pero como en esta zona del axón va viajando la información, tenemos un periodo refractario, tenemos un periodo absoluto, en la cual la información viajará a través del axón y luego irá hacia el axón vecino y así sucesivamente hasta llegar a los centros organizadores de la información. La velocidad de propagación aumenta por incremento del diámetro del axón, y entendamos que el diámetro del axón nos dará mucha mayor velocidad de propagación. También por la mielinización del axón, esto también hará que haya una mayor conducción saltatoria. Vamos a verlo. Una conducción saltatoria se da porque el axón genera como unos espacios, como bien le había dicho hace un momento, que eran los nódulos de Rambier. Al viajar un impulso eléctrico por este axón, en las zonas donde está la vaina de mielina no hará mucho gasto energético. Como lo ven, por ejemplo, se produce la despolarización, pero el axón viaja sin necesidad de hacer intercambio entre iones como en la zona del nódulo Rambier. Es por ello que entre vaina de mielina y vaina de mielina existe un nódulo de Rambier y ahí se hará una conducción saltatoria. Se llama saltatoria porque justamente en esta zona se realizará el mayor gasto energético. Vemos acá otra imagen donde también tenemos la vaina de mielina, el nódulo de Rambier y la información está viajando, el impulso eléctrico, ¿no? Ya que se ha producido una despolarización. Pero si nos damos cuenta acá, por ejemplo, hay un espacio donde no hay o hay poca vaina de mielina. Al haber esa condición, lo que vamos a obtener es un viaje muy lento de la información. Y al viajar lento la información y al no tener mucha vaina de mielina, realizará muchos más circuitos y por lo tanto realizará mucho más gasto energético. Esto lo vemos con mucho mayor evidencia clínica en el caso de los pacientes con esclerosis múltiple. A ver, vemos acá, por ejemplo, que un axón, cuanto más mielinizado, ¿no?, va a obtener una mejor velocidad. Vemos, por ejemplo, a mayor diámetro, mayor velocidad. Vemos también que cuando hay un axón que no está mielinizado, el viaje de la información se hace mucho más difícil, más lento y por lo tanto va a haber mayor gasto energético. Acá vemos, por ejemplo, un axón con su parte final, que en este caso va a unirse con fibras musculares. Estas fibras motoras que intervienen, ¿no?, van a generar también un intercambio de información. Esta sinapsis de acá, que ustedes observan, va a ser de tipo químico. A través de diferentes neuroreceptores viajará desde el axón hacia el músculo la información para la contracción muscular. En el caso de la contracción voluntaria, el movimiento voluntario, el neurotransmisor por excelencia es la acetilcolina, que ya sabemos que cuando hay una lesión de primera motoneurona se desencadena la famosa espasticidad. Bueno, hemos hablado un poco sobre el concepto de transducción inicialmente, ¿sí? Y hemos visto cómo diferentes estímulos son convertidos a estímulos eléctricos para poder viajar, en este caso, hacia los centros superiores, llámese tronco encefálico, cerebelo o la misma corteza cerebral, para poder interpretarlos y obtener una respuesta, llámese motora, como vemos aquí. Acá tenemos todo un grupo de receptores, ¿no?, a diferentes niveles, como tenemos por ejemplo acá el
corpúsculo de Pacini, los usos musculares, los órganos tendinosos de Golgi, ¿sí? Terminaciones encapsuladas, terminaciones nerviosas libres, y como son receptores sabemos que esa es información de ascenso, de subida, es información sensorial, llegará por los cordones posteriores, ¿sí? Llegará por las raíces posteriores y viajará hacia los centros superiores. Incluso también tenemos información de tipo de tacto dolor que viaja por el tracto espinotalámico. Luego de ello, de llegar la información hacia los centros superiores, vamos a obtener una información que va a bajar hacia la médula espinal para ejecutar un movimiento, ¿sí? Que irá por las raíces anteriores. Algo muy importante que tenemos que conocer es cómo es que se da la organización del movimiento. Los sistemas motores generan movimientos de tipo reflejos, ¿sí? De tipo rítmicos, también llamados automatizados, y voluntarios que ellos están comandados a nivel de la corteza cerebral. Los movimientos voluntarios obedecen a principios psicofísicos. Esto no es más que la parte cognitiva dentro del sistema nervioso que hace que tengamos un gesto motor o un movimiento. Los sistemas motores están organizados jerárquicamente. Vamos a ver de ahí más adelante cómo es que se produce esa jerarquía. Las neuronas medulares ejecutan el movimiento. Estas neuronas medulares que se dirigen hacia el músculo o las fibras musculares son las que van a ejecutar el gesto motor, el movimiento voluntario. El tronco encefálico regula la acción de los circuitos motores medulares y la corteza cerebral regula la acción de las neuronas del tronco encefálico y la médula espinal. A esto es lo que se refiere cuando hablamos de sistemas organizados jerárquicamente. Vemos acá, por ejemplo, la corteza motora, ¿sí? Vemos acá la zona de los núcleos basales. Vemos acá el cerebelo. Los núcleos basales como el cerebelo son centros intermedios de movimiento. Las áreas motoras, ¿no? Como hemos visto acá, que son 4 y 6, las áreas prerolándica también, ¿sí? Son áreas que van a dar información voluntaria, las cuales viajarán hacia la médula espinal y saldrán con su segunda motoneurona hacia un músculo o fibra muscular. Algo importante que también tenemos que conocer es la inervación recíproca. Cuando viaja una información de descenso, de contracción muscular, va a viajar una información excitatoria de un músculo agonista, pongamos que sea para el músculo extensor, ¿sí? Pero a la vez también de esa misma neurona se desprende otro axón que viajará hacia un músculo antagonista para permitir el gesto motor. Esto es importante porque solamente así podríamos obtener un movimiento coordinado. Y este movimiento coordinado se da a través de una inervación recíproca que, como vemos acá, es un arco reflejo en el que median las células de los usos musculares. La contracción de los músculos está acompañada por una inhibición simultánea de sus antagonistas. Ahora, cuando hablamos de inhibición no significa una inhibición total, sino que hablamos una inhibición coordinada, ¿no? Vamos viendo que para realizar un movimiento de alcance, una tarea, los movimientos tienen que ser coordinados. Inducción sucesiva. Un aumento de excitación de los músculos agonistas va a ser seguido a una estimulación o contracción de sus antagonistas. Potencialmente se van a quedar estos músculos antagonistas en una situación de contracción. Las técnicas que emplean la reversión de antagonistas hacen un uso justamente de esta propiedad. Se induce una estimulación y por lo tanto hay un aumento de la excitabilidad. Irradiación. Sucede un desbordamiento y aumenta la fuerza de la respuesta. Esta situación se da cuando el número de estímulos o la fuerza de los mismos aumentan. Postdescarga.
Prolongación del efecto del estímulo tras el cese del mismo. Si la fuerza y la duración del estímulo aumenta, la postdescarga también aumenta, pero también tenemos que tener en cuenta en torno a qué zona estamos trabajando o qué músculo. No todos tienen la misma duración de postdescarga. Sumación temporal. Muy importante. Una sucesión de estímulos débiles, subliminales, que ocurren en un breve periodo de tiempo, se combinan, se suman para conseguir excitación. ¿Recuerdan que estuvimos hablando sobre el periodo refractario absoluto? ¿Sí? Es aquí donde nosotros tenemos que entender justamente de cómo un estímulo puede seguir a otro y otro, pero para eso tenemos que tener pequeños intervalos de tiempo, porque si yo hago un estímulo en el periodo refractario absoluto, no voy a conseguir estimular esa neurona. O sea, el estímulo, por más intenso que sea, no voy a generar despolarización, porque ya esa neurona está, o ese componente del axón está despolarizado. Sumación espacial. Aquí es obtener diferentes zonas de estímulos, ¿sí?, para poder potenciar un estímulo en una determinada zona. Si se aplican estímulos débiles simultáneamente a zonas diferentes del cuerpo, se refuerzan una a otra. De nuevo, sumación, para conseguir excitación. La sumación temporal y espacial se puede combinar para conseguir una mayor actividad. Si hago un estímulo de estiramiento en la muñeca, podría ser también un estímulo de estiramiento, un estímulo de aproximación a nivel de la zona escapular, y así yo conseguiría poder un movimiento o un gesto motor mucho más fuerte y más amplio. Vemos más o menos cómo también los receptores, cuando de acuerdo a la zona donde se encuentran, también va a tener mayor densidad o menos densidad, en este caso, de neuronas. Vemos que en la palma de la mano nosotros tenemos mayor densidad de receptores en comparación a la espalda. Los receptores son de menor cuantía. También tenemos que conocer cómo es que el movimiento pasa por diferentes fases, y aún más cuando hay una alteración, llámese por una lesión, por una patología, ¿sí?, o por un simple desuso del músculo o de la actividad. Para aprender un gesto motor nuevo tenemos que empezar por una fase cognitiva, ¿sí? Esta fase cognitiva será relevada por una fase asociativa a través de las diferentes fases del aprendizaje, y luego se convertirá en un movimiento autónomo. Pero para pasar por todas estas fases y llegar a esta, se necesita repetición, repetición y repetición. Y eso es lo que en este caso nos proponen las nuevas teorías del aprendizaje motor. Vemos, por ejemplo, acá en un estudio, ¿no?, para que lo vayan leyendo, ¿no?, el aprendizaje mejora la precisión de los movimientos de alcance. Vemos en el día 16 cómo este estudio con este gorila ha sido, en este caso, verificado. Después ha sido reevaluado el día 24, ¿sí?, con la misma actividad, con el mismo gorila, y vemos cómo cada vez se ve mucho mejor el gesto motor, ¿verdad? ¿Sí? Y hacia el día 35 se nota mucho más la diferencia. Estos procesos de repetición ha generado, pues, ¿no?, de que la coordinación en los músculos sea mucho más selectiva, y por lo tanto el gasto energético sea menos. Otras cosas que vamos a hablar son las características de FNP. Se los vamos a dejar para que ustedes lo vayan leyendo. Los procesos básicos, muy importante. En realidad, los procesos de FNP son procedimientos que son parte de cada tratamiento, siempre, todos los procesos, y son usados para promover y reforzar el aprendizaje motor. Son herramientas para mejorar la eficacia del tratamiento. El concepto FNP es la aplicación combinada de la mayor cantidad de procesos básicos. Acá tenemos
todos los procesos básicos, como el contacto manual, posición del terapeuta, tracción, aproximación, estímulo de estiramiento, la secuencia de movimiento, irradiación, patrones de movimiento, resistencia apropiada, el estímulo visual, estímulo auditivo, comando verbal. Vamos a ver durante el taller cuán importante es cada uno de ellos y cómo es que se tiene que aplicar. Un contacto manual es muy importante, así como un estímulo visual, así como una secuencia de comando verbal, un estímulo auditivo. ¿Por qué es importante? Para mejorar el movimiento. Los patrones de movimientos, hay que saberlo, se combinan en 3 planos, ¿no? Patrones de antagonistas, formar también una diagonal, el surco, que es el espacio en el espacio por donde se mueve el segmento a lo largo del rango. Hay que conocer un poquito las diagonales, todos ellos, tanto en la escápula como en la pelvis, tienen las mismas diagonales. Patrones de movimientos de miembros superiores, de miembros inferiores, qué técnicas vamos a utilizar, iniciación rítmica, la replicación, la combinación de isotónicas, la reversión dinámica y todas las demás que están aquí. Son técnicas muy importantes que también las vamos a desarrollar durante el taller. Evaluación, cómo determinar fortalezas de acuerdo al nivel de actividad. ¿Se acuerdan que habíamos estado hablando sobre la filosofía y por ahí después ustedes van a leer lo que son las características, ¿sí? Detectar problemas, cuáles son nuestros objetivos específicos, funcionales, tienen que ser medibles de corto y largo plazo. Bueno, esto es todo lo que vamos a desarrollar durante el curso taller, así que por favor, espero que este pequeño video haya servido para que ustedes puedan llegar con un poco más de información hacia el curso. De toda manera, esta información va a ser ahondada durante el curso, pero necesitamos que ustedes vengan sabiendo todos algunos de estos conceptos para que el curso pueda desarrollarse con mucho mayor nivel, más preguntas, y así nosotros, tanto como ustedes, poder ganar mucho más tiempo para lo que es realmente el propio taller, la parte clínica, ¿sí? Entonces, bienvenidos al curso y nada, los estamos esperando el fin de semana. Saludos y buenas noches.